Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estamos en un nuevo video hablando del libro, tocando psicología, hablando del libro Análisis Funcional de la Conducta Humana, Concepto, Metodología y Aplicaciones de Froxam y colaboradores. Los colaboradores, algunos los vamos a mencionar durante todos los capítulos, las secciones, creo que son 10 capítulos, un prólogo y 10 capítulos, además de un glosario y las referencias. Un glosario fundamental que para personas que no están acostumbrados al lenguaje conductista puede servirles de mucha ayuda para que no se pierdan. Este libro no es para principiantes. Eh, Puede leerlo un principiante, sí, pero con un glosario, con un diccionario, porque si no se van a perder mucho en la terminología y no van a poder entender ni captar absolutamente nada. Bueno, empecemos. El prólogo es escrito por Marino Pérez. Marino Pérez es un psicólogo muy importante de España, con mucha reputación. Está muy cerca de la Fundación Gustavo Bueno, tiene algunos libros, aunque no sé cómo estará actualmente. Bueno, no es que tiene algunos libros en la Fundación Gustavo Bueno, sino que tiene algunos videos donde habla sobre sus libros, sobre sus ideas. Marino Pérez, la cosa que más me acuerdo de él es que tiene una entrevista con Emilio Rips, donde básicamente Rips estaba hablando de su teoría, y Marino le dice algo como que bueno, pero en toda teoría siempre hay una ontología, porque Rives estaba en contra de la ontología, creyendo de que simplemente es puro bla bla bla. Y luego Rives le responde diciendo de que bueno, también podría yo tener un inconsciente, ¿no? Porque todos los psicoanalistas piensan que tenemos uno, ¿no? Y bueno, Marino no supo qué responder ante eso. O bueno, o no, en ese momento no sabía, tal vez ahora lo responda mejor. El video está en Gramasico, es un video muy interesante. Ponen Rips y Marino Pérez en Gramasico y lo van a encontrar. Hablemos del prólogo. Básicamente para Marino, este libro es una bocanada, aire fresco, es la nueva, es la síntesis del nuevo panorama psicológico. Para él, la psicología tiene tres tendencias que son problemáticas, las cuales busca el libro solucionar o dar a entender nuevos esbozos. La primera es la gran cantidad de categorías diagnósticas y dimensiones transdiagnósticas. Básicamente, para Pérez, el análisis funcional ya es transdiagnóstico o ya era transdiagnóstico mucho antes de que ese término se pusiera de moda. El término transdiagnóstico, para los que no saben, proviene del DSM-3 de los 80 aproximadamente. Pero para Marino, el análisis funcional ya era transdiagnóstico mucho antes que el DSM-3. La segunda tendencia es básicamente que hay un problema sobre el cerebrocentrismo, es básicamente la obsesión de los científicos por explicar los fenómenos psicológicos a partir del funcionamiento cerebral. Básicamente, que estas personas quedan deslumbradas por las neuroimágenes y Marino dice como si estas explicaran la conducta, ¿no? Como si estas fueran la única que pueda explicar la conducta. Mientras tanto, el análisis funcional frente a esta tendencia tiene una autonomía en la psicología, ya que puede analizar la conducta desde términos de relaciones funcionales dentro de un contexto determinado, ¿no? De aprendizaje. La tercera tendencia, que es la tendencia de psicología positiva, y no psicología positiva entendida en el círculo de Viena, o sea, como un positivismo lógico, de que todo debe estar trasladado y tener una base psicológica, digo, una base lógica, o sea, que debe estar A es A, B es B, C es C, que toda la filosofía se marque según las tres reglas de no contradicción, la del tercer excluido, etcétera, etcétera. No ese positivismo, no, sino se refiere al positivo de placer, el bienestar, la felicidad, los coaches, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente para él, aunque el análisis funcional obviamente que te explica ciertas cuestiones como el reforzamiento positivo, es positivo pero de una manera muy distinta y no hay que caer en esa trampa de los gurús y los coaches. Básicamente que esta obra no es nada nueva, Marino termina diciendo, y que simplemente lo único que es una síntesis y que busca recuperar el análisis funcional, es tratar de actualizarlo para las nuevas generaciones y que sirva como un manual para que todos puedan usarlo. La introducción, redactada por María Froxán, establece el diagnóstico, establece lo que
es el análisis funcional en el diagnóstico. Menciona que el análisis funcional ha pasado en pocas décadas de ser considerado la base más importante de todo tratamiento, de toda intervención psicológica, a una situación casi de olvido, de abandono, donde ya no se tiene tanto en cuenta. Y para ella este abandono no es casual, no sucedió por mera fortuna, sino que es simplemente una deriva que ha tenido la psicología a través del tiempo. Para Froxam el problema se da en que la gente confunde el análisis funcional con la mera descripción, el descripcionismo, descripcionismo es lo mejor. Que básicamente es que en la práctica cualquier relación cronológica de eventos, o sea, la sucesión de eventos contiguos, sucede un evento A y sucede un evento B, y simplemente lo único que los diferencia es que el evento A sucede un segundo antes de que el evento B. Eso sería una mera descripción, pero el análisis funcional lo que busca es establecer una relación de estímulo-respuesta, que ya no se expresa en términos de procesos de aprendizaje, sino que buscan una... ¿Cómo lo podría explicar? Buscan crear una relación de contingencia entre ambos. O sea, no es una mera descripción de contigüidad, o sea, de que dos eventos suceden y uno antes y uno después, sino que un evento ocasiona el otro evento, ¿no? Así que no hay que confundir. Descripción es básicamente lo primero y análisis funcional lo segundo. Menciona también que las descripciones, que damos de contigüidad, pueden tener cierta utilidad narrativa, pero su capacidad para guiar un tratamiento es casi nulo. La deriva de estas prácticas de mera descripción dice que los clínicos contemporáneos sí utilizan algunos análisis funcional, porque los manuales se los exigen, pero una vez que hacen estos análisis funcionales, eligen otros tipos de tratamiento con criterios que poco o nada tienen que ver con el análisis funcional previamente hecho. Lo que predomina es la manualización, o sea, tratamientos estandarizados para diagnósticos que siguen un modelo médico, o sea, diciendo DSM-5, CIE-11, ¿no? Se aplica también terapia cognitiva para la depresión y exposición para la agorafobia, independientemente de las contingencias específicas de cada caso. O sea, independientemente del análisis funcional, se hace este tipo de cuestiones. Esto para Froxam es básicamente tratar síntomas. O sea, la psicología actual para ella es tratar síntomas con nombres comerciales en lugar de tratar de solucionar el problema en base del análisis funcional. El texto defiende de que el análisis funcional es único, que no admite modalidades ni variantes, y lo único que puede variar es básicamente la forma de obtener información o de organizarla, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Identificar las funciones de una conducta, descomponiendo su complejidad y poniéndolas en secuencias o unidades funcionales cuyos elementos muestran una relación de contingencia. La introducción obviamente también señala uno de los errores más comunes, uno de los errores más comunes sobre el conductismo, que es básicamente la creencia de los procesos mentales. Muchos creen de que el conductismo niega los procesos mentales, lo cual es totalmente falso. Simplemente les dan una nueva terminología y los denominan procesos encubiertos. Algunos lo llaman conducta interna, pero han preferido el nombre de los procesos encubiertos. Con procesos encubiertos, ¿qué se entiende? El pensamiento, el habla y las imágenes que aparecen. Obviamente, estos procesos encubiertos no son ajenos al análisis de la conducta. Son conductas encubiertas que están sujetas a las mismas leyes que las conductas manifiestas, solo que hay una particularidad. Las conductas encubiertas solo son accesibles a un único observador. 2. Evolución histórica. A ver, un poquito de agua. Un poquito de agua. Un fucking break, chicos. Evolución histórica del análisis funcional. El capítulo sobre la evolución histórica, escrito por Froxam, Pascal Verdú, Ávila Herrero y Alonso Vega, reconstruye la historia del análisis funcional y de cómo ha ido evolucionando. Para los autores, el análisis funcional fue introducido obviamente por Skinner en el gran libro La conducta de los organismos, en la cual hay un video, el cual habla un poco sobre qué cosas entendía Skinner como conducta, explica definiciones, muestra algunos experimentos que se me hicieron importantes o interesantes. Y también menciona la base filosófica, que para
La psicóloga es Ernst Mach, que es el físico y filósofo que cuestionó la terminología causal de la física newtoniana. Y Skinner, hay que recordar que en la época de Newton la mayoría era muy mecanicista. Skinner adoptó la sustitución machiana de la terminología y trató de entender la causalidad como relaciones funcionales. O sea, una causa es un cambio en una variable independiente y un efecto a un cambio en una variable dependiente. La antigua relación causa-efecto se convierte así en relación funcional. Esta definición obviamente cambia la metodología, haciendo de que el análisis funcional tienda a una exploración sistemática en las relaciones entre la conducta y las variables ambientales. Muy importante, dejando esto, es que Skinner en la conducta de los organismos, yo no me acuerdo si Skinner adoptó la idea de conducta o sea, de variable independiente y variable dependiente. Ojo. Donde sí estoy seguro de que Skinner lo dijo fue en Ciencia y Conducta, o Ciencia y Conducta Humana, o Conducta Humana y Ciencia. En ese libro sí. Y me acuerdo exacto porque lo leí hace un par de meses. Nunca va a haber video de eso porque es un libro muy repetitivo de Skinner donde yo no creo que pueda aprovechar mucho. Tal vez sí, algún día lo haga. Pero realmente sería un video muy corto, 10 minutos. Porque Skinner no me parece el Skinner genial de la conducta de los organismos. Aunque es un poco literario. Hace unos jueguecillos, hace unos chistes. A comparación de este libro que es muy técnico, muy de científico robusto. De vez en cuando Froxan o algún autor busca dar un jueguecillo, pero no tanto como Skinner lo hizo en ese libro. Pero yo digo que, ojo, no me acuerdo. Tal vez sí, para las personas más avispadas que hayan leído La conducta de los organismos, que me va a recordar si Skinner mencionó variable independiente y dependiente en ese libro. Porque yo me acuerdo que era contingencias, ojo. El término función se ha utilizado de dos maneras en la literatura, básicamente para describir la relación entre dos variables, y igual función de x, y para indicar el efecto de una conducta en un contexto. Esta dualidad es fundamental para entender qué significa hacer análisis funcional. El capítulo traza una pequeña evolución histórica de los modelos de análisis funcional en el campo. El primer esquema que mencionan es el EORS, E, estímulo, O, organismo, R, respuesta y C, consecuente, propuesto por Goldfried y Spravkin en 1974, que fue durante décadas el más usado en la típica práctica clínica. Su elemento O, organismo, incorporaba determinantes biológicos, historia de aprendizaje y repertorios de conducta, aunque con el tiempo se terminó convirtiendo en el tipo cajón donde pones todas las cosas, ¿no? La caja de herramientas, donde entraba todo lo que no tenía ya que ver o todo lo que no podía caber en otro sitio. Se mencionan los modelos sincrónicos de Lindsley, Caffer y Phillips, que solo consideraban variables actuales. Se mencionan los modelos diacrónicos de Fernández y Stats, que intentaron integrar variables históricas, personales y biológicas, aunque a costa de alejarse de un rigor experimental. La propuesta más interesante es la interconductual de Cantor y Rives, con su análisis contingencial que ofrece una conceptualización mucho más precisa de los componentes de una secuencia funcional. Menciona la función de respuesta, la función de estímulo, la historia conductual, factores disposicionales, medios de contacto. También hay dos tipos de contingencia en las relaciones. Hay contingencias de ocurrencia y de función, que son un poco complicadas de explicar. A ver, contingencia de ocurrencia era básicamente, Rives, si no me acuerdo mal, lo definió con un ejemplo de que una persona al encender un motor hace el movimiento, que sería la primera contingencia, y la segunda contingencia es de que se prende el motor. O sea, hay una relación de ocurrencia, o sea, que cuando haga A, sucederá B. Y el de función no me acuerdo, así que sí me acuerdo, creo que era al revés, que era el que B determinaba A. O sea, son cosas que yo explicaré de mucha mejor manera cuando lea Rives. Cuando lea un libro de Rives, me leí un par de artículos, pero eran artículos dedicados a la ontogenia y a lo filogenético, básicamente. El punto de inflexión sobre estas terapias empezaron con las terapias contextuales de tercera generación, que recuperaron los supuestos iniciales del análisis funcional, pero a la luz de los nuevos avances en la conducta verbal.
La unidad básica fue recuperada de la secuencia, que es el RC de triple contingencia, con la incorporación de la distinción entre pasado y presente, que estaba mediada por el lenguaje. También se menciona un poco la teoría de Hayes, del ACT, Acceptance and Compromise Therapy, creo que era la teoría de aceptación y compromiso, pero no lo voy a mencionar porque no me he leído la terapia de aceptación y compromiso y no podría saber si es una crítica ideal la que hace Froxan. Igualmente dejaremos el tema como el interconductual para videos cuando yo lea esos libros y pueda dar una buena explicación sobre ellos. Lo que mencionaba era la distinción entre pasado y presente mediado por el lenguaje. Básicamente, lo único que nos interesa del pasado del cliente es cuando un cliente habla de sus experiencias pasadas, su discurso las hace presentes funcionalmente. De modo que el pasado solo importa en la medida en que tiene una función sobre comportamientos actuales. A ver. 3. Cuestiones filosóficas en torno al análisis de la conducta. El capítulo filosófico escrito por Froxan y colaboradores es un poco denso para las personas que no están acostumbradas a filosofía. Aborda 3 grandes problemas: el problema del dualismo de la mente y cuerpo, los niveles de análisis en la explicación del comportamiento y la relación lo agencial y lo subagencial, y la relación entre pensamiento y lenguaje desde el análisis de la conducta. Respecto al dualismo de mente-cuerpo, el capítulo adopta, porque hay muchos tipos de dualismo, no solo en mente-cuerpo, antes existía cuerpo y alma. El capítulo adopta un marco semántico antidescriptivista que está inspirado en Wittgenstein, el segundo Wittgenstein de los juegos del lenguaje, y Ryle, que fue un gran crítico de Descartes, de la res coita y res extensa, del cual Rives Rives bebe. El punto central de este marco es que el significado de cualquier expresión depende de las normas que rigen su uso. Básicamente, el lenguaje depende del contexto y no de su capacidad para representar el mundo. Esto tiene importantes consecuencias, ya que el vocabulario mental, como deseos, voluntades, creencias, intenciones, no describe estados internos causales, sino que provee explicaciones normativas del comportamiento, o sea, básicamente justificaciones. Decir que alguien actuó porque quiso es básicamente no dar una explicación, sino simplemente narrar, o sea, dar una mera descripción, pero no estás dando verdaderos porqués. Hay 2 tipos de explicaciones del comportamiento: las normativas, que pertenecen al espacio lógico de las razones, donde se busca justificar, y las nomológicas, que pertenecen al espacio lógico de las leyes, que es entender la funcionalidad. La ciencia del comportamiento exige explicaciones nomológicas, evidentemente. ¿Por qué? Porque la ciencia lo que busca es... ¿Se cortó el video? No se cortó, pareció que se cortó. Porque la ciencia lo que busca es predecir, por eso busca explicaciones nomológicas, porque debe de trazar leyes para poder saber si cada vez que sucede evento A va a suceder B, en un futuro, cuando otra vez vuelva a aparecer un evento A, también va a suceder el evento B. Por eso mismo es la necesidad de explicaciones nomológicas. Desde la neurociencia cognitiva se explica la ansiedad de alguien a partir de una hiperactivación amigdala. Se ofrece una explicación que se sitúa en un... el segundo problema que se menciona es básicamente los niveles. Lo que quiere entenderse como un nivel agencial y subagencial es básicamente en el nivel en que se encuentra el organismo del que se quiere partir. Ahorita, cuando yo interactúo con ustedes, estoy interactuando desde un nivel agencial, o sea, desde niveles donde nosotros somos los agentes principales. Pero un nivel subagencial sería un nivel biológico, o sea, un nivel subadyacente a nosotros con organismos distintos. O sea, un nivel subagencial sería biológico, o sea, digamos de las células. Un nivel más abajo sería el nivel químico, que sería un nivel subagencial del nivel biológico y a su vez subagencial de segundo orden respecto al nuestro, o sea, respecto a nosotros, que esta experiencia fenomenológica que estamos teniendo. Por lo cual, lo que busca decir Froxan es que tratar de definir desde la neurociencia cognitiva la ansiedad por la hiperactivación amigdal es una explicación subagencial de análisis. Básicamente, que en vez de irnos al análisis por nosotros mismos, nos vamos más abajo. Y después de la explicación biológica, la
la explicación química, y después de la explicación química, la explicación física, después de la explicación física, la explicación metafísica, y después de la metafísica. O sea, eso es lo que está criticando Froxam. Para Froxam, este nivel de mecanismos, como lo biológico o lo químico, hay interacciones físico-contiguas. O sea, que el mecanismo por el cual se basan estos elementos es este. Y este nivel no es que ella no esté criticando de que sea científicamente acertado, que evidentemente lo es. Simplemente que es insuficiente para ella explicar la conducta en este sentido, porque las evaluaciones normativas que consideramos patológico, saludable, normal, dependen de la conducta de las personas, no de su estado cerebral. Las explicaciones de análisis de la conducta se sitúan entonces en un nivel agencial, como mencionábamos, y a diferencia de los niveles subagenciales, que son físico-contiguos, los análisis de nivel agencial son nexos temporales o funcionales entre la conducta y las variables ambientales que la seleccionan y mantienen, siguiendo básicamente la lógica darwiniana. La sección sobre el conductismo radical y los eventos privados es un poco interesante frente al conductismo metodológico de Watson, que excluía los eventos privados, cuando todavía no se llamaba conducta encubierta, que los criticaba por ser inobservables. El conductismo radical de Skinner los incluye como una forma más de conducta. La diferencia fundamental entre eventos encubiertos y manifiestos no es de naturaleza, sino de número de observadores. Los primeros solo son accesibles a un único observador, o sea, las conductas encubiertas, que sería del propio sujeto. Y esta continuidad epistemológica entre eventos públicos y privados permite básicamente al análisis de conducta estudiar el pensamiento y el habla interna sin caer en un dualismo ontológico. Es simplemente lo mismo, solo que la única diferencia es que solo el único observador es el propio sujeto. El pensamiento operativizado como conducta encubierta y el habla interna operativizada como conducta verbal encubierta, para ellos son el resultado de un proceso de silencialización progresiva del habla manifiesta. ¿Qué sucede? Voy a explicarlo con un ejemplo. Si yo te digo ahorita que tú eres un idiota, es probable de que me insultes en los comentarios en YouTube. Es muy probable de que dejes este video. Es muy probable de que cuando me veas en la calle quieras tirarme una patada. Pero para Froxam es obvio que esto puede suceder. O sea, de que hay consecuencias mediante el uso del habla de una manera manifiesta. Sin embargo, desde una manera encubierta, o sea, que se mantiene en mis pensamientos, en mi propia habla interna, no hay ningún tipo de consecuencia. O sea, yo puedo decir que eres un idiota en mi mente y no va a pasar nada. Nadie me va a tirar un lapo o nadie me va a tirar una cachetada por ello. Por lo cual, para eso es que como no hay consecuencias, es que tú lo sigues haciendo. O sea, es porque no hay un estímulo, no hay ningún castigo positivo, no hay ningún castigo negativo, por lo cual la conducta puede seguir vigente, ¿no? Explicado con análisis funcional. Tanto Skinner como Vygotsky consiguen que el habla aparece primero en el ámbito social y después se interioriza. Y desde una perspectiva conductual, el pensamiento no es ninguna causa de la conducta, sino una parte de la variable dependiente que hay que explicar. Es un flujo conductual junto a la conducta manifiesta. 4. Desarrolla el análisis funcional de la conducta humana en contextos naturales. Este capítulo, que es el núcleo técnico del libro, redactado por Froxam, Andrés López, Estal Muñoz, Pereira Javier y Trujillo Sánchez, presenta los fundamentos experimentales del análisis de conducta en contextos naturales y el procedimiento para realizarlos. El capítulo parte de 4 supuestos básicos. Primero, el análisis funcional permite analizar cualquier tipo de conducta, tanto manifiesta como encubierta, porque el aprendizaje, el cambio en relaciones entre el organismo y su entorno, subyace a toda conducta humana. Segundo, las leyes del aprendizaje son universales, operan de la misma manera para cualquier organismo y en cualquier cultura. Tercero, toda conducta tiene un carácter adaptativo. Un problema psicológico no es una conducta disfuncional, sino una conducta adaptativa a corto plazo, pero no a largo plazo. Obviamente, si yo tengo problemas en generar dopamina, me meto un hit de cocaína y yo ya estoy feliz.
Pero evidentemente esta conducta adaptativa a corto plazo me va a traer problemas a largo plazo, ¿no? Espero que YouTube no me censure por este ejemplo de mierda. Era un ejemplo que utilizaba mucho Jordan Peterson. Espero, si a él no lo censuraba, espero que no me censuren a mí. Cuarto, el análisis funcional toma en consideración una amplia variedad de factores, incluyendo variables disposicionales que tal vez no tengan una relación funcional directa con la conducta, pero alteran los elementos. No solo las disposicionales, sino también las motivadoras. La terminología fundamental distingue entre morfología y funcionalidad. La morfología es básicamente la topografía o la forma de cómo se presenta la conducta. Y la funcionalidad es básicamente las relaciones de contingencia entre los elementos. Ejemplo, un niño puede intentar escapar de una tarea de múltiples formas. O sea, pedir por favor, agredir al maestro, hacer el ejercicio mal. Estas son la morfología o la topografía, las diferentes formas en las que se presenta una conducta, pero todas estas pertenecen a la misma clase de función, que es el escape, o sea, escapar de una tarea, que se mantiene por reforzamiento negativo. ¿Qué quiere decir esto? Morfología son los tipos de forma de cómo la conducta se presenta, pedir por favor, agredir al maestro, hacer el ejercicio mal. Y la función es la relación que tienen las morfologías respecto a la conducta. Que sería en este caso el escape, ¿no? Escapar de hacer las tareas. La contingencia es la relación probabilística entre dos elementos de la secuencia que puede oscilar entre +1 y -1, siendo máxima cuando la aparición de un elemento implica la del otro y viceversa. Ojo al dato. El entender la contingencia como relación probabilística está muy bien. De hecho, en filosofía lo contingente es lo probable y lo necesario es, bueno, obviamente lo necesario, ¿no? Pero yo no sé si contingencia es igual a variable dependiente e independiente. De hecho, es algo que critica Rives, porque para Rives, variable dependiente e independiente se entiende mucho como causalidad, aunque trate de utilizar un lenguaje distinto. Pero contingencia no, porque simplemente una relación funcional, o sea, que simplemente están relacionados por ese momento, o sea, se pueden desrelacionar, mientras que una variable dependiente e independiente tienen otro significado. Así que ojo. La presentación de los tipos de aprendizaje sigue una lógica de complejidad creciente. Primero está el aprendizaje uniestimular, que es de habituación y sensibilización. Ojo, no voy a explicarles todo. Hay un glosario en este libro. Para los que quieran el libro me pueden escribir. Las personas que me conocen saben cómo contactarme, y las personas que no pueden escribir en el comentario y yo se los paso. Bueno, en realidad no. En realidad está a que ustedes googleen el título del libro y pongan la palabra que tienen que poner y ya está, por favor. O sea, no es muy complicado. Pero bueno, para los flojos de mis amigos. El aprendizaje no estimular opera con un solo estímulo y no aplica asociaciones. ¿Qué es la habituación? Es el decremento de una respuesta por la repetición del estímulo que desencadena. Digamos, estamos en una situación, estamos leyendo y hay el sonidillo de reloj, y por habituación dejamos de oír el tic-tac del reloj porque ya nos habituamos a ello. He comido chaufa hoy y voy a comer chaufa mañana, ya no se me hará tan apetitivo porque ya estoy habituado a la anterior comida. O digamos, en la semana siempre como eso, así que no me causa o sea, ya estoy habituado. Es un decremento de una respuesta, ya no quiero ello. O ya no veo ello. La sensibilización es básicamente el aumento de la respuesta ante la repetición de un estímulo intenso. Y básicamente eso. Sí, lo demás a explicar es por las puras. El condicionamiento es... Ya. El condicionamiento clásico, que es la secuencia de dos términos, es el proceso por el cual un estímulo neutro adquiere la capacidad de elicitar respuestas similares a las de un estímulo incondicionado por su emparejamiento contingente, proactivo y contiguo con este. Ya sabemos que es contigüidad. Evento A sucede, evento B sucede, un segundo después, eso es contigüidad. Puede que no exista relación entre A o B, no necesariamente, simplemente es contiguo. El libro presenta sus tipos, que es el excitatorio apetitivo, excitatorio aversivo, inhibitorio apetitivo, inhibitorio aversivo. Sus fenómenos derivados son básicos: generalización, discriminación, extinción,
contra condicionamiento de segundo orden, contra condicionamiento de incubación. A ver, generalización es básicamente... Ya, pongamos el ejemplo de Pavlov. Perro, carne, no, comida, pitido, salivación. Generalización es básicamente que yo tengo distintos pitidos de distintos sonidos. Generalización es básicamente que el perro aprenda de que aún con todos los sonidos se va a seguir dando el mismo estímulo condicionado, que sería la comida, y dando una respuesta condicionada de que sería la salivación. Aunque el estímulo sea distinto, o sea, un pitido de marca A es distinto que pitido de marca B, pero la generalización es de que con ambos igual se da la respuesta. Discriminación es básicamente que solo con el pitido de marca A funciona la respuesta condicionada. Si suena pitido de marca B, no sucede. Entonces eso es discriminación. Discrimina de que debe ser pitido A. Extinción es básicamente que suena el pitido, pero ya no está la comida, por lo cual poco a poco el perro ya no va a salivar porque ya se da cuenta, bueno, no es que se da cuenta, sino que su respuesta está condicionada a la comida y ya no saliva. Extinción pavloviana. Condicionamiento de segundo orden es de que prendo luces, pitido, comida, respuesta de salivar. Se aumenta la luz. O sea, solo cuando hay luz, pitido y comida es cuando se da la respuesta. O sea, es de segundo orden. Contracondicionamiento es básicamente elicitar nuevas respuestas, aunque los estímulos que se presenten sean los mismos. Creo que es muy entendible. Y incubación. La incubación es el mantenimiento o incremento de una respuesta condicionada de miedo a pesar de la presentación del estímulo condicionado sin el incondicionado. Básicamente es, si hay una relación entre un estímulo condicionado y otro estímulo que... A ver, ¿cómo lo podría explicar? A ver... yo le tengo miedo. A ver, se apagan las luces, sensación de miedo. Aparece papá, se apagan las luces, miedo. Aparece papá, miedo. Lo que quiere decir la incubación es básicamente de que aunque desaparezca oscuridad, yo seguiré teniendo miedo, básicamente. O bueno, eso es lo que yo entendí. El mantenimiento o el incremento de una respuesta condicionada de miedo a pesar de la presentación del estímulo condicionado sin el condicionado. Sí, exactamente, eso es incubación. Entonces estaba bien. El condicionamiento operante, la secuencia de 3 o más términos, es uno de los procesos de aprendizaje más complejos. Permite que la conducta de un organismo varíe en función de sus efectos sobre el entorno. Se fundamenta en la ley de efecto de Thorndike, desarrollada por Skinner, dentro de un marco conceptual más riguroso. Ojo, importante. Antes se entendía de que los reforzadores eran los reforzadores que aumentaban la probabilidad de la respuesta operante son agradables. Ojo, esto es Thorndike, eso no es Skinner. Aunque es muy común de que reforzadores, entre comillas, agradables, puedan dar conductas operantes, no es necesariamente que suceda eso. Por ejemplo, como los masoquistas. Para Skinner, el reforzador está en una relación con la respuesta operante de probabilidad. Si aumenta la probabilidad de la conducta operante, entonces hay una relación recién de reforzamiento. De reforzamiento positivo, en este caso, si aumenta el estímulo reforzador. O sea, mientras que Thorndike es estímulos agradables y desagradables, para Skinner el estímulo es simplemente el estímulo reforzador es simplemente el que aumenta la probabilidad de la conducta operante. O sea, está en una relación de significados. Ahora, hay una crítica muy importante que se le puede hacer a Skinner. Si el estímulo reforzador está en relación a la conducta operante y la conducta operante está en relación al estímulo reforzador,
Esto es como decir de que una planta causa somnolencia porque tiene atributos somnolientes. O sea, esto es como decir que A es A. Pero no, Froxau menciona de que, tomando un ejemplo de Marino Pérez, el que hizo el prólogo, decía de que la relación entre los estímulos reforzadores y la conducta operante es una relación que se podría dar como la de un tío y un sobrino. Una persona no puede ser un tío si no hay un sobrino, y un sobrino no podría ser sobrino si no hubiera un tío. Eso. Pero ya no que A es A, porque tío no es igual a sobrino, ni sobrino es igual a tío, sino que simplemente hay una relación de codependencia entre ambos. Ojo, importante. Ojo. Los 4 procedimientos básicos son el reforzamiento positivo, que es contingencia positiva y un efecto de aumento en la conducta operante. El reforzamiento negativo, contingencia negativa, que ofrece un efecto de probabilidad de aumento de la conducta operante. El castigo positivo, que es una contingencia positiva, que reduce la probabilidad de la conducta operante. Y el castigo negativo, que es una contingencia negativa, que obviamente el efecto es una reducción de la conducta operante. Y ya expliqué qué son los estímulos reforzadores. Cuando yo digo contingencia positiva, es básicamente que aumenta el reforzador. En reforzamiento negativo con contingencia negativa quiero decir de que disminuye el estímulo reforzador. Y ya creo que ustedes pueden entender esta parte. Esta parte no es muy complicada y creo que está en cualquier manual sencillo que ustedes tengan a su disposición. Las variables disposicionales son condiciones del organismo y del entorno que modifican el valor de los elementos de una secuencia sin necesariamente pertenecer a ellas, como se mencionaba. ¿Qué son las variables disposicionales? La edad, enfermedades, historia de aprendizaje, repertorio conductual, reglas, características físicas del entorno, factores sociales y culturales. Las reglas, que son especificadores de contingencias, merecen una atención importantísima, ya que tienen un papel importante en el control de la conducta humana, ya que pueden actuar como estímulos condicionados, estímulos discriminativos u operaciones motivadoras, y son la base de la conducta gobernada por reglas, diferenciada de la conducta moldeada por contingencias. Ejemplo de variables disposicionales. Si yo soy más joven, estoy más propenso, digamos, a estar con mis amigos. Si soy un niño, soy mucho más propenso de estar en mi casa o en el colegio, o sea, no tener salidas. En edad, enfermedades. Si yo tengo una enfermedad no sé, problemas en pulmonía o con los pulmones o con la respiración, no me voy a hacer una maratón de 200 metros. O sea, es una variable disposicional que condiciona mi comportamiento hasta ciertos límites. ¿Se entiende? Variable historia de aprendizaje. No sé, he aprendido de que cada vez que expongo bien, tengo el aplauso de los demás, lo cual crea un reforzamiento positivo conmigo que me hace mejorar cada vez más en estas exposiciones, pseudo exposiciones. Las variables motivadoras o operaciones motivadoras alteran momentáneamente el valor reforzante de ciertos estímulos y la frecuencia de la conducta que las tiene como consecuencias. La privación es la operación de establecimiento primaria paradigmática, como la asociación y la de abolición. Las operaciones motivadoras secundarias aprendidas son particularmente relevantes en los contextos naturales. Ejemplo: si me estoy muriendo de hambre, no he desayunado y no he almorzado y son las 4 de la mañana, la mayoría de mis conductas operantes van a estar relacionadas a la obtención de la comida. Si me estoy muriendo de sed, igual. O sea que mis conductas, esto es en el momento, esto no es historia de aprendizaje. Ojo, es el momento, porque puede haber un contexto donde sí he comido, así que no va a ser necesario de que yo tenga que buscar la comida como lo hice esa vez. Por eso son motivadoras. El procedimiento para realizar un análisis funcional en contextos naturales sigue 2 fases. El análisis morfológico, que es básicamente la descripción de la conducta, como dije, en sus distintas presentaciones. Implica la recogida de datos, la descripción precisa de las respuestas en sus parámetros, o sea, morfología, tasa, intensidad, coste, latencia. Usualmente siempre se le da un registro al paciente donde pueda medir esto, obviamente con un lenguaje más entendible. La identificación de estímulos antecedentes y consecuentes. Ojo, un estímulo antecedente no es un estímulo discriminador, es simplemente temporalidad. Un estímulo antecedente es anterior, nada más. Y un estímulo consecuente es superior.
pero no hay relación de funcionalidad, o sea, no es un estímulo discriminador. Para que sea un estímulo discriminador debe haber una relación de funcionalidad, o para que sea un estímulo reforzador debe haber una relación de funcionalidad con la respuesta operante, la conducta operante. Y la identificación de las variables que puedan alterar la contingencia. El análisis funcional, previamente dicho, establece contingencias ER y luego ERC. Y finalmente incorpora las variables disposicionales y motivadoras para construir hipótesis explicativas sobre el origen y el mantenimiento de la conducta. 5. El análisis funcional en términos psicológicos. Básicamente se aplica la perspectiva del análisis conductual a dos tipos de contenido, las habilidades del terapeuta y los términos psicológicos pseudoexplicativos. Ay, verdad, ya me acordé de este capítulo. La verdad me lo voy a pasar. Lo único que hace Froxan es básicamente definir ciertas habilidades que tiene que tener un terapeuta en análisis funcional. A ver, voy a explicar un parrafito y de ahí pasamos al capítulo 6, ¿ya? Respecto a las habilidades del terapeuta, el capítulo analiza funcionalmente las competencias cardinales que debe tener cada uno de ellos. La escucha activa no es simplemente prestar atención, sino una conducta verbal operante que consiste en emitir verbalizaciones que actúan como estímulos discriminativos para que el cliente continúe hablando. O sea, si el cliente está hablando y está dando información relevante para el tratamiento, le voy a hablar bien, ¿no? Vas bien. Sí, cuéntame más sobre ello. Me parece muy interesante esa parte. Etcétera, etcétera. Así que para ellos, esta escucha activa es eso. O sea, en análisis funcional, eso es escucha activa. No es una descripción, sino un análisis. Ya. Así, de eso trata el capítulo. Creo que no es lo suficientemente interesante porque es simplemente lo mismo que le criticaba yo a Skinner en La ciencia y conducta humana, creo que se llama el título. Esperemos que se llame así. Voy a decir el título, voy a decir el libro del 70, ya, para no equivocarnos, porque si no me acuerdo mal era del 70. Casi 30, 40 años después que la conducta de los organismos, ¿ah? Y yo me sigo preguntando si contingencia, no, para mí son distintos, sí, contingencia con variable independiente y con variable dependiente, son distintos, son distintas cosechas. Aburrido, se explica 23 términos psicológicos pseudoexplicativos, qué es actitud, qué es apego, qué es apertura a experiencia, asertividad, autoestima, autocontrol en términos de análisis funcional. ¿A quién carajos le importa, Froxan? Discúlpame por decírtelo. Ok, estoy un poco alterado. El análisis funcional de estos términos, ya sé. Bla, 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 bla. 6. Análisis. Este también es aburridísimo. Yo le hubiera dado 5 estrellas a Froxan de su libro. En Goodreads le di 4. Si no existirían estos capítulos. Ojo, tal vez a alguien le sirva. Ojo, pero a mí no. O sea, para ustedes sí, tal vez sí. Si ustedes ven este video y dicen, oye, tal vez me hubiera gustado, me da curiosidad leer el capítulo 5, leer el capítulo 6, léanselo. Yo me lo estoy pasando. Igual como me lo pasé con Skinner en la conducta de los organismos. Los experimentos que no me interesaban me los pasaba. Este sí es otra cosa. Análisis de la conducta y prácticas culturales. El capítulo sobre análisis conductual de prácticas sociales, escrito por Alonso Vega, Ávila Herrero, Núñez de Prado Gordillo y Pereira Javier, trata de ampliar la explicación que tenemos particular del análisis funcional. El marco conceptual parte de trabajos como los de Skinner y los de Glenn y los de Baum. Se presentan conceptos básicos del análisis conductual en prácticas sociales. Las contingencias entrelazadas, que son la interacción conductual entre los miembros de un grupo. Contingencias entrelazadas, la interacción conductual entre miembros de un grupo. O sea, ¿se han imaginado esos conductos? Esos circulitos, esos diagramas donde tenían puntitos y otro donde tenía puntitos y había relaciones entre ellos. Ya, así yo me imagino las contingencias entrelazadas. Producto agregado, el resultado de la interacción de las contingencias entrelazadas. Metacontingencia, la relación entre contingencias entrelazadas y los eventos del entorno que las selecciona. Culturant, la combinación, o culturant si es inglés, culturant, la combinación de contingencias entrelazadas, hay que recordar el diagrama que les di, contingencia entrelazada, un óvalo con puntitos, otro óvalo con puntitos y su relación, que son las contingencias entrelazadas. Y cultural, la combinación de las contingencias entrelazadas, o sea, de esas contingencias, y el producto agregado seleccionado por una metacontingencia.
Recuerde, metacontingencia es la relación entre contingencias entrelazadas y los eventos del entorno que la seleccionan. O sea, se podría decir que es un gran estímulo discriminador. Macrocontingencia, la relación entre prácticas grupales y sus efectos acumulativos de significancia social. Y la cultural cusp, que es combinaciones únicas y no recurrentes de interacciones que resultan en cambios socioculturales significativos. Por ejemplo, la creación de la Odisea o la Ilíada, que es una combinación única, no recurrente, de creación que resulta en un cambio sociocultural significativo. Sin la Ilíada no tenemos a Hesiodo, y sin Hesiodo, bueno, sin Hesiodo sí podríamos tener a Safo, pero sin Homero no podríamos tener a Safo. Sin Homero, Hesiodo, Safo no tendríamos a los tres trágicos, y sin los tres trágicos no tendríamos a Virgilio, y sin Virgilio no tendríamos a Ovidio. Ya, bueno, esto es cosa mía, ¿no? La aplicación de este marco al problema medioambiental es muy desarrollada en este capítulo. El análisis funcional revela que las conductas antiecológicas son operantes de bajo coste, con consecuencias negativas muy demoradas, mientras que las conductas, o sea, las personas que deseen ser antiecológicas básicamente están en una relación de... que básicamente, que como hay pocas consecuencias a ser antiecológico, la gente lo hace básicamente. Mientras que las conductas proecológicas tienen alto coste, porque es carísimo ser proecológico, y que tiene poquísimas consecuencias positivas inmediatas, por lo cual en política, aunque se dice, oye, yo voy a ser ecologista, casi nadie lo hace. Las intervenciones conductuales en este dominio se han centrado tanto en la manipulación de antecedentes, los carteles, la provisión de información, solicitud de compromiso, diseño ambiental, modelado, etc., como en la manipulación de consecuentes. O sea, dar un feedback, un reforzamiento de conductas sostenibles, consecuentes adversivos para conductas antiecológicas, etc. Puro reforzador y puro... es que todo ya está de Skinner. Esto es lo que diría cualquier conductista. Y todo está en Freud. Todo está en Skinner y Freud. No hay más que leer. La crítica a la visión individualista del deterioro ecológico es uno de los aportes, para mí, muy importantes del capítulo, ya que cargar la responsabilidad del cambio exclusivamente en el individuo, mientras ignoran las metacontingencias y las macrocontingencias del sistema productivo capitalista, equivale a seguir fomentando un activismo consumista que forma parte del problema. Acá voy a mencionar a Slavoj Žižek. Slavoj Žižek decía de que Starbucks era la práctica capitalista máxima, porque en Starbucks tú puedes pagar un par de centavos más para que tu café ayude a una donación a personas que sufren en África, digamos. O sea, además del consumo capitalista, te dan un agregado de que te dan la conciencia buena de que estás siendo bueno con el medio ambiente. O sea el capitalismo te vende hasta tu propia ideología de proecologista. O sea, esa es la cuestión. La crítica es básicamente que en este sistema productivo capitalista se sigue fomentando un activismo consumista que es parte del problema. O sea, el propio sistema ya es el problema. Mencionan que se necesitan intervenciones a nivel organizacional, o sea, no hay que culpar al individuo, sino a las propias organizaciones y los políticos, que traten de modificar las contingencias, que controlen prácticas de las empresas e instituciones, sanciones económicas por prácticas contaminantes, incentivos para prácticas sostenibles y organizaciones defensoras de derechos medioambientales. O sea, esta es la fucking solución. Aunque suene muy bien aparentemente de que te estés guardando la tapita para mantener tu conciencia limpia, el problema realmente es institucional. Eso es lo que quiere decirte el libro, y por eso es muy importante. Creo que era ponerle 4.5 estrellas, pero en Goodreads no se puede. Se menciona una sección sobre el análisis de género y el análisis de la conducta, que se argumenta la compatibilidad entre el conductismo radical y las prácticas corrientes feministas, especialmente sobre el feminismo interseccional y el anti-esencialismo de Simone de Beauvoir. Hay que recordar, no me acuerdo la frase, que una mujer no se hace, sino... No, que una mujer no se nace, sino que una mujer se hace. Lo único que quiere decir
siguiendo a Sartre, es que la existencia precede a la esencia, o era la esencia precede a la existencia, yo no me acuerdo, pero básicamente lo que quiere decir la frase es que básicamente no es que uno nazca siendo mujer o hombre, sino que a través de el producto cultural, las propias formaciones, es que uno se hace mujer o hombre. Y que la sistematización binaria que tenemos es antes de ser una sistematización biológica, es una sistematización humana que realiza el humano sobre la propia biología. Hay que recordar que la biología es humana. Los monos no hacen biología. Bueno, no como la entendemos. Eso es lo que quiere decir. Una mujer no se nace, se hace. Y el análisis de la conducta es obviamente antiesencialista, ya que se rechaza que una variable disposicional biológica determine unívocamente una clase de comportamientos. Hay que recordar que las variables disposicionales son indirectas. La que es directa, las únicas que son directas son estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzador. Acá no se tiene la respuesta consumatoria, porque esta es una idea de Emilio Reeves y de Cantor, no sé, porque de Cantor sé mucho menos que de Reeves. Pero esta es una idea del primer Skinner y de Reeves. Esos son los únicos. Las variables disposicionales no determinan la clase de comportamientos que vas a tener. Así que en realidad está a favor del feminismo. O sea, Skinner hubiera sido feminista. Creo. Las etiquetas de género hacen referencia a clases de comportamientos que son reforzados diferencialmente en función del sexo asignado, no a esencias internas. Obvio, no hay esencia interna en el análisis funcional. Por lo cual, las diferencias de género son efectos acumulativos, negativos de metacontingencias y macrocontingencias sociales, quienes pueden ser identificadas y modificadas. Ojo, acá para los colaboradores, acá no está Froxan. Las metacontingencias y las macrocontingencias sociales pueden ser modificadas. Muy importante. Ya. La sección sobre libertad y análisis de la conducta responde a la crítica de que el determinismo conductual implica un conservadurismo social. No. Skinner distinguió entre tipos de control y agentes de control. El problema no es la existencia de control, ya que toda conducta está controlada por contingencias, sino si ese control opera a través de consecuencias aversivas o apetitivas, o sea, si sirve al bien común o al beneficio de una élite. Una sociedad libre, desde esta perspectiva, no es aquella donde sus miembros se sienten libres, lo que puede lograrse con pan y circo, como toda la vida se ha logrado. Ok, creo que me he vuelto muy, muy político en este capítulo, pero es este capítulo donde se tiene que ser político. Se puede vivir con pan y circo, pero no. La verdadera libertad es aquella donde las metacontingencias y las macrocontingencias basan en el beneficio mutuo de todas las personas. O sea, y no se basan en el control aversivo de un grupo sobre otro. O sea, no se trata de hacernos pelear entre nosotros, del pobre contra el pobre. Eso no. Dejamos acá. Me puse muy político. 8. Este es el 8, ¿no? Luego se hace, me parece la parte mucho más útil para ustedes. Sin embargo, se las dejo de tarea. Aunque creo que puedo decir un par de cosas. Se hace aplicación del análisis funcional a diversos casos clínicos. El último capítulo presenta 10 casos clínicos completos, cada uno con historia clínica, evaluación, desarrollo del análisis funcional, identificando variables disposicionales, hipótesis de origen, hipótesis de mantenimiento, tratamiento y recomendaciones para la interacción verbal en terapia. Yo no voy a darles el ejemplo, porque yo creo que ya les he dado suficiente teoría y suficiente cosa. O sea, les podría dar el ejemplo, pero penosamente mi celular está cargando. Así que es simplemente... No puedo dar mi respuesta operante porque el estímulo discriminador de mi celular, pero lo puedo buscar. Creo que está en esto. A ver, voy a darles un ejemplo narrado. A ver. ¿Les doy o no les doy un ejemplo narrado? Estoy dudando, chicos. Es que también llevamos 54 minutos. Ya, mejor les doy un resumen de todos. ¿Cómo tratar? ¿Qué debo hacer yo en la práctica? Primero, saber el motivo de consulta. ¿Qué es lo que quiere el paciente y qué es lo que quiere lograr? Primordial. 2.
Después de determinar el motivo de consulta, tratar de socavar más información sobre ello. ¿En qué momentos pasó? ¿Con quiénes pasó? Hacer una anamnesis sobre la situación. O sea, tuvo problemas biológicos antes, ¿qué tal fue en su infancia? Tiene un problema biológico actual. De hecho, uno de los ejemplos es sobre una persona con una capacidad del 95%, o sea, que está paralizado su actividad física. Reportes. Los reportes. ¿Para qué necesito? Espérate, retrocedamos a anamnesis. ¿Para qué necesito las anamnesis? Las variables disposicionales. ¿Se acuerdan las variables disposicionales? Edad, historia, historia de aprendizaje, repertorio conductual y reporte autoverbal. El reporte autoverbal es importante. Es cómo reacciono, cuáles son las reglas que hay detrás de mí. ¿Cuál es se podría decir, mi propia ética? Y eso se ve con las reglas autoverbales. Ya, ahora sí. Autorreporte. Se le da un autorreporte para ver cuándo sucede la conducta problema. Y se hace lo que mencionaba hace rato. Qué tanta intensidad, cuándo ocurrió, qué sucedió después, del 1 al 10, cómo te sentiste, qué tanto malestar tuviste, etc. Cuarto, se realizan los análisis funcionales junto con las variables disposicionales ya abarcadas por la anamnesis. Quinto, se establece la hipótesis según el análisis funcional que tú has realizado de las distintas conductas problemas. 6. Se ofrece el tratamiento y cuál va a ser la solución de las cosas. En esto se resumen los 10 ejemplos realizados por Froxán y colaboradores. Perdónenme, chicos. Ya expliqué demasiado, me he quedado seco de la garganta. Sé que el video ya es muy largo, no quiero llegar más de 1 hora. Porque YouTube me odia. Y lo dejamos ahí. También me olvidé mencionar la ontología naturalista que se menciona. Ontología es teoría del ser, naturalista es que viene del monismo, que básicamente... ¿cómo lo podría decir? Ya estoy quemado, guys, ya fue. Así que chicos, ha sido un bonito video. Me he quedado con muchas hojas que no quería explicar, porque siempre uno nunca termina explicando todo lo que desea saber, porque siempre los significados y las palabras nunca determinan todo. Ojo, para los que dicen que ya, acabemos, no quiero seguir dando vueltas. El libro de Froxán es el manual que todo psicólogo debe leer si quiere entender conductismo. Es genial, especialmente para personas que saben muy poco y que saben más o menos. Tiene cosas muy interesantes y le explica mucho mejor que muchas personas que me han explicado conductismo. Por lo cual, les deseo buena suerte en este camino y que tengan la fuerza necesaria para poder seguir. Y que próximamente voy a hablar del interconductismo y de ciertas terapias, pero eso será cuando Dios lo desee. Se me cuidan, bendiciones, vota por el lápiz, de forma sarcástica, obviamente estoy siendo sarcástico, y nos vemos en otro video.